En este tercero y último de los videos de esta serie, vamos a hablar sobre educación superior y además vamos a abordar una conclusión de un texto reciente del doctor Felipe Martínez Rizo. Otra vez es una invitación a la lectura de los textos incluidos y de los que no están en este material, pero que pueden ser revisados en el apéndice final de este volumen 7 de la serie de apuntes académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz. Felipe. Este bloque sobre educación superior comienza con un texto bastante reciente. Es de 2020. Se titula Autonomía Universitaria, Antecedentes, Retos y Perspectivas. Es la introducción de un libro que publicó mi universidad, que yo coordiné, que invité a un grupo muy importante de autores, en el marco de las amenazas que hubo contra la autonomía universitaria en distintas casas de estudio, incluyendo la mía de Aguascalientes, en 2019. El entonces rector de mi universidad me pidió que coordinara este libro, y entonces yo hice este primer texto introductorio en el que hago una historia de la autonomía, de los antecedentes de la autonomía en el mundo y en México, y luego planteo una serie de preguntas, de cuestiones, de aspectos de la autonomía que les mandé a los invitados a colaborar en el libro para que reflexionaran sobre alguno de ellos. ¿Qué tiene que ver la autonomía con los estudiantes? ¿Qué tiene que ver la autonomía con los docentes? ¿Qué tiene que ver la autonomía con la economía, con los presupuestos, con los subsidios, etcétera? Pero en la primera parte histórica, me gusta mucho, verán los que lean algunas de estas cosas, ver el pasado, porque yo creo que es muy ilustrativo. Y hago un poco la historia de la autonomía, comenzando con el tipo de autonomía que tenían las primeras universidades, las universidades del siglo XII, las universidades de Bolonia y de París y Oxford, Cambridge, Salamanca, etcétera. Se escucha muchas veces un lugar común, equivocado como muchos lugares comunes, que dice que universidad quiere decir universalidad, porque en la universidad se tienen que discutir todas las ideas y todo eso. Eso no es cierto. La palabra universitas en latín es una abreviatura, un apócope de dos palabras latinas, universa, societas. Entonces, si pegamos las dos, sale universitas. Y universa societas simplemente quiere decir gremio. Eso es lo que quiere decir universitas, gremio. Y por eso, en las universidades de la Edad Media, tenía un complemento, un modificador, que era universitas magistrorum o universitas scholarium, gremio de maestros o gremio de estudiantes. Las universidades eran gremios. ¿Y qué era un gremio? Los gremios surgieron en la Edad Media, corporaciones profesionales, el gremio de albañiles, el gremio de cerveceros, el gremio de panaderos, etcétera, cuando los artesanos que se dedicaban a un cierto campo cobraban fuerza porque su trabajo era muy apreciado y tenían fuerza, conseguían que la autoridad, que podía ser la autoridad local, o el rey, o el emperador, eh, les concediera privilegios. ¿Qué quiere decir la palabra privilegios? Privilegis, ley privada. O sea, que les hiciera una ley nomás para ellos. Una ley que decía, a ver, estos de este gremio de cerveceros no se tienen que sujetar a tales normas generales, sino que aquí hay unas normas especiales para ellos. Y entonces los maestros de las universidades
medievales formaron un gremio, el gremio de maestros, y pidieron sus privilegios al emperador o al papa. Y entonces los privilegios decían, pues los maestros universitarios no pueden ser juzgados por cualquier juez. Eh, y los estudiantes hicieron su gremio, porque hay que tener en cuenta que todos los estudiantes universitarios de la Edad Media eran adultos, como lo son ahora los estudiantes universitarios, que a partir de los 18 años son adultos legalmente. Y aunque en la Edad Media empezaban la universidad más chicos, muchos de ellos, también eran ciudadanos más chicos, eran considerados adultos más chicos. Entonces, los estudiantes tenían mucha fuerza. En algunos lugares como Bolonia, que es la más antigua, el gremio de estudiantes era el fuerte, era el que ponía al rector y pagaban. Y entonces hicieron el gremio de estudiantes y también sus privilegios que eran, a ver, si los estudiantes se emborrachan en la taberna y hacen un desmadre y matan uno y los quiere agarrar la policía y le corren y se meten a la universidad, nadie los puede tocar, porque la universidad está exenta de las leyes ordinarias. Como los sacerdotes o los curas estaban, o los monjes, si llegaban a una iglesia, no los podían agarrar porque estaban exentos. Entonces, las universidades tenían privilegios porque eran gremios. Y entonces, las universidades medievales empezaron a declinar ya para el siglo XIV, después de la peste negra, etcétera, etcétera. La competencia de los liceos jesuitas les hizo mucha competencia y declinaron. Pero acabaron de, la puntilla se las dio Napoleón en 1805, cuando abolió los gremios, todos los gremios, en la secuencia de la Revolución Francesa, que había abolido todos los privilegios, había abolido la nobleza, ya todos los hombres nacemos iguales, legalmente, no hay nobles y plebeyos, y no puede haber leyes privadas, no puede haber privilegios. Y entonces se acaban todos los gremios, todos, incluyendo la universidad, que era un gremio. Y Napoleón crea la Universidad Napoleónica, que no era una sola institución, sino que las facultades eran independientes. Siguió existiendo la Facultad de Leyes, la Facultad de Medicina, pero no había una sola entidad que las agrupara. Esa era la llamada Universidad Napoleónica, pero se suprimió la universidad. Y al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, en 1810, Humboldt, no el que vino a México, sino su hermano Guillermo, crea la Universidad Humboldtiana en Berlín, que es la primera universidad moderna, la universidad de investigación, en la que se inspiraron las universidades inglesas para modernizarse y todas las universidades americanas que empezaron a surgir con mucho dinero a fines del 19, incluyendo Chicago, Johns Hopkins, etc. En esas universidades Humboldtianas, alemanas, no había autonomía legal, pero los profesores eran absolutamente autónomos. Nadie se podía meter con ellos. El catedrático era la máxima autoridad en su campo en la universidad. Y luego vienen otras dos tradiciones. En 1918, la tradición latinoamericana, con el Grito de Córdoba en Argentina, cuando los estudiantes de la Universidad de Córdoba, que era una universidad sumamente conservadora, eclesiástica, exigieron el cogobierno, exigieron ser parte de las autoridades y todo, e inventaron el concepto latinoamericano de autonomía. Y después vino otra tradición que también tuvo su influencia en México,
que fue la tradición soviética, con los tecnológicos y politécnicos que se crearon en la Unión Soviética a partir de los planes quinquenales de Stalin. Como el Estado planificaba toda la economía y decía hay que producir tractores o hay que producir zapatos o hay que producir lo que sea, también planificaba la educación y decía hay que hacer un tecnológico que forme técnicos para las fábricas de tractores o que forme ingenieros para las fábricas de zapatos. Por supuesto, sin ninguna autonomía. Y en México tenemos un poco de todo, porque el Politécnico y los tecnológicos de Cárdenas se inspiraron en la Unión Soviética, expresamente. Y eh, el concepto mexicano de autonomía es de Córdoba, de Argentina. Y la extraterritorialidad que todavía pelean nuestras universidades, que no se meta la policía, viene de la Edad Media. Es un privilegio de la Edad Media. Entonces, bueno, pues como que tenemos que pensar eso, porque ¿por qué no puede entrar la policía a una universidad si hay allí unos delincuentes armados que pues, los vigilantes de la universidad no pueden detener? ¿Por qué no puede entrar la policía si le habla el rector o aunque no le hable, si hay un desmadre tremendo que necesita el orden? No tendría por qué, porque no hay una ley privada que diga que las universidades no se puede meter nadie. Es una tradición medieval que todavía tenemos. Y entonces, bueno, pues este texto a mí se me hace muy bonito y con ese abro el de la educación superior. Los otros textos sobre educación superior, el segundo, el de la evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior, Divertimento para Carlos Muñoz Izquierdo, lo puse, es un texto simpático, creo yo, eh, metodológico, que pues me gusta y pues sugerí que se incluyera porque pues es una reflexión sobre cómo los que se oponen a todo tipo de cuantificación, pues yo creo que no tienen razón. Yo creo que eh, es muy importante cuantificar bien, y que obviamente hay cosas que no se dejan cuantificar, que también hay que estudiar, etcétera, pero que la cuantificación no tiene nada de malo. Y en fin, entonces, bueno, este texto pues, me parece simpático. El tercer texto, Los rankings de universidades, una visión crítica, también es un texto metodológico, es de 2011, me lo pidieron para la revista de la educación superior, cuando se habían puesto de moda los rankings, el ranking de Shanghai y el ranking del Times, luego vino Quacquarelli Simon, etcétera. Y yo siempre he considerado que esos rankings no sirven, empezando por el Shanghai. Y, en ese artículo lo argumento ampliamente. Digo, los indicadores que tiene el ranking de Shanghai, por ejemplo, ¿cuántos egresados de la universidad son premios Nobel? Bueno, pues de la UNAM, premio Nobel, pues egresó Robledo, el premio Nobel de Derecho, Octavio Paz y Mario Molina. ¿Y qué se benefician los muchachos de la UNAM de que García Robles, Octavio Paz y Mario Molina se hayan ganado el premio Nobel? Nada, absolutamente. Es un indicador que no tiene sentido. Y por otro lado, los indicadores centrados en la producción de investigación, pues pueden decirnos algo de las universidades que tienen un componente de investigación muy fuerte, como son las grandes universidades norteamericanas, las Oxford, Cambridge, etcétera, o la UNAM. Pero la gran mayoría de las instituciones de educación superior del mundo, incluyendo la mayoría de las universidades mexicanas, no son grandes universidades de investigación. Quitando a la UNAM, al CINVESTAB, la UAM, el Colegio de México, las otras, ni Guadalajara, ni Puebla, ni la Veracruzana, ni la de Nuevo León, son grandes universidades de investigación.
son muy respetables, pero no son grandes universidades de investigación. En todas ellas, la docencia es mucho más fuerte. ¿Y qué beneficio tiene para los muchachos de las carreras o de las preparatorias de esas universidades que los investigadores publiquen mucho? Nada, sobre todo cuando los investigadores consideran que si son muy buenos no deben de dar clases. Entonces, yo pienso que los rankings no son una buena herramienta para evaluar la educación superior y lo argumento en ese artículo. Bien, el último texto de este bloque de educación superior se titula La racionalización del financiamiento. Es un texto no tan reciente, salió en el libro Los 9 retos para la educación superior, y es un texto al que yo le tengo mucho cariño por lo que platico. Eh, Se refiere a la cuestión de las cuotas en las universidades o la gratuidad. Cuando nació la Universidad Autónoma de Aguascalientes en 73, 74, no tenía subsidio, ni federal ni estatal. Y entonces cobraba cuotas, porque si no cobraba no podía existir. Después empezó a recibir modestos subsidios y entonces las cuotas se quedaron sin aumentar unos años. Cuando empezó a haber inflación, se vio que si no se aumentaban las cuotas, nos iba a pasar lo que la UNAM, que tiene ahorita legalmente cuotas de 20 céntimos al año, porque en 1947 se puso una cuota de 200 pesos al año, que en aquel entonces no era poco, que se fue quedando atrás, que cuando se le quitaron 3 ceros a la moneda, se volvieron 20 centavos, y que es lo que legalmente sigue hasta ahora. Y nosotros mantuvimos el criterio de cuotas con aumentos razonables. Las cuotas, todavía en la actualidad, creo que somos la universidad pública más cara, que cobra alrededor de 2,000 pesos mensuales, que es menos que en un kinder privado, eh, y que representan como el 25% del presupuesto de la docencia en la universidad. Y mantener esas cuotas costó mucho trabajo. Hubo una huelga de estudiantes, bueno, no huelga, pero un intento de paro, y nos fuimos, el rector y su servidor, salón por salón, a todos los grupos de la universidad para explicar por qué había que cobrar cuotas, y logramos convencer a la inmensa mayoría, de manera que las cuotas en el Consejo Universitario se aprobó que se aumentaran, y siguió. Pero en 1981 hubo una asamblea de la NUYES, había un nuevo rector en la universidad, yo seguía siendo director de planeación, y hubo una asamblea de la NUYES a la que fue el nuevo rector por primera vez, y me pidió que lo acompañara porque pues, él era la primera vez que iba a ir. Y en esa asamblea de la NUYES, algunas universidades encabezadas por la de Guadalajara propusieron, se acababa de hacer la reforma constitucional que elevó a rango constitucional la autonomía universitaria, pero que no había tocado la cuestión de las cuotas. Había dejado el artículo tercero en la fracción sexta como estaba y como sigue estando, diciendo la educación que imparta el Estado será gratuita. Y entonces dice, bueno, la educación que imparten las universidades autónomas no la imparte el Estado. Entonces, sí podemos, y obviamente eso es discutible. Y por eso, pues ya la 4T ya declaró que tiene que ser gratuita y que nos iba a dar dinero que no ha dado. Y nosotros seguimos cobrando cuotas. Bueno, yo ya estoy jubilado, pero todavía me siento con la camiseta puesta. Y entonces en aquella asamblea, la UDG propuso que la NUYES propusiera un nuevo cambio a la Constitución para que expresamente se dijera que las universidades autónomas tampoco podían cobrar cuotas, que tenían que ser gratuitas. Entonces yo le dije al rector, oye, tienes que hablar, porque pues nosotros somos los únicos que cobramos cuotas significativas, o sea, a los demás les vale.
Los únicos a los que nos pega esto es a nosotros. Tienes que defender el punto. Le dijo, híjole, pero no tengo elementos. Habla tú. Bueno, pues delégame la voz. Y ya dijo, pues aquí le pido a mi director de planeación que hable. Y yo me eché un rollo explicando por qué. Decía, a ver, no se puede defender al mismo tiempo. Este argumento sigue siendo válido hoy. Esto era 1981. No se puede defender al mismo tiempo que la cobertura de educación superior es muy baja y que todos los estudiantes de educación superior son pobres. No es cierto. Si nada más llegaba entonces 15% o poco menos de los jóvenes en edad a la educación superior, ese 15% eran privilegiados, era clase media alta para arriba. Los chicos pobres no habían terminado secundaria, ni siquiera habían ido a prepa. Y ellos eran los que sostenían a sus coetáneos privilegiados pagando impuestos para que las universidades no les cobraran. Y entonces después de que eché estos argumentos, dije, bueno, estoy seguro que no convencí a nadie. Voy a terminar mi intervención con una cita de un autor que tal vez los haga pensar. Y cité un texto de las críticas al programa de Gotha de Marx, de 1878. Se había creado el Partido Socialista Obrero Alemán y en su primer congreso presentó el programa de trabajo que presentaba para presentarse a las elecciones en las que ya tenía posibilidades de ganar. Lo aprobó el Congreso de Gotha, en la ciudad de Gotha, y se lo mandaron a Marx, que todavía vivía y era el gurú, para que lo criticara. Y Marx escribió su famoso texto, Críticas al programa de Gotha. Y allí, entre otras cosas, dice, el programa del Partido Socialista dice educación gratuita. Y yo digo, a ver, educación elemental gratuita, sí. Educación superior, y de hecho dice media superior, gratuita, no, porque no representa otra cosa que poner a cargo del erario público los costos de la educación de los hijos de la burguesía. Firmado Carlos Marx. Entonces dije, bueno, pues a ver si le hacen caso. Siguen sin hacerle caso. Pero bueno, ese es el texto que cierra el apartado sobre educación superior. Y el texto de la conclusión, efectivamente es un texto más reciente, apenas está por salir. Bueno, cuando ustedes ven esto ya habrá salido en septiembre en la revista Latinoamericana de Estudios Educativos y lo titulé Hacia un sistema educativo 018 que promueva equidad. Entonces, como ven, no se refiere a educación superior, sino a educación 018, o sea, desde la educación inicial, antes del preescolar, hasta la media superior inclusive. Y hago una serie de sugerencias de lo que a mi juicio tendría que cambiar en el sistema educativo para que fuera más equitativo, porque no lo es. Lo primero es que habría que darle gran prioridad a la educación inicial, la de 0 a 2 años, porque las desigualdades empiezan allí. Cuando el niño empieza preescolar, ya llega muy desigual dependiendo del hogar del que provenga. Los niños de hogares favorecidos llegan con un vocabulario más amplio, con una fluidez verbal más amplia. El niño de un hogar más humilde llega con un vocabulario más limitado. Y eso influye en que también aprenda a leer. La fluidez verbal ayuda al aprendizaje de la lectura. Y luego digo, los 3 primeros años de la primaria, primero, segundo y tercero, tendrían que parecerse más al preescolar, porque el brinco de preescolar a primaria no es bueno. Y en los 3 primeros años de primaria, la atención tendría que estar centrada absolutamente en aprender a leer. Antiguamente, los franceses decían que se aprende a leer a los 6 años en 6 meses. Y caray, ahorita muchos niños llegan a primaria ya leyendo porque en
preescolar ya empezaron a leer, y si vienen de una familia donde les leen de chiquitos los cuentos en la cama y todo, llegan a primero ya empezando a leer, y ya hay chicos que en quinto o en sexto grado no leen. Y entonces yo digo, olvidémonos en los primeros años de primaria de las ciencias y la historia. No, 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 olvídense. Lectura y sentido numérico. Y sobre todo lectura, para que todos los niños terminen tercero leyendo bien, cosa que no ocurre ahorita. Porque si un niño termina tercero sin leer bien, ya no va a avanzar. Los siguientes grados va a estar mal, va a terminar primaria sin leer bien, va a reprobar 1 o 2 años, va a empezar secundaria tarde, va a desertar de la secundaria, se va a ir a la calle, o si acaso termina secundaria, va a desertar de prepa porque no puede con las cosas. Necesitamos que todos terminen tercero de primaria leyendo bien. Y luego yo creo que los 3 años de la secundaria se tendrían que parecer más a los 3 últimos de la primaria. Concretamente en una cosa parecida a la que dije antes sobre media superior, tener profesores de tiempo completo. La variable más importante que distingue la calidad de una secundaria de otra es si tiene profesores de tiempo completo. ¿Y por qué no hay profesores de tiempo completo en todas las secundarias? Porque el currículo de secundaria está hecho por materias. A diferencia de primaria, que son ciencias, en secundaria es física, química, biología. Y los maestros de secundaria tienen su plaza de física, química, biología, matemáticas, literatura, eh, etcétera. Y para completarles la carga, tienen que tener 10 grupos que no hay en ninguna secundaria, y entonces tienen que andar de taxistas en 3 secundarias distintas para completar su carga, con 500 alumnos a los que me alcanzan a identificar al fin del año, y atendiéndolos mal, y por supuesto con mucho desgaste para ellos. ¿Por qué no se ha integrado el currículo de secundaria? Ni la 4T, que quiso integrar mal el currículo de primaria, pero la secundaria no la tocó. ¿Por qué? Porque no se atreve con el sindicato, porque el sindicato defiende a los profesores que dicen, no, yo tengo mi plaza de física y a mí no me la tocan. Entonces se necesita cambiar esos criterios, hacer un currículo integrado en secundaria para que pueda haber profesores que den todas las ciencias, etcétera, y puedan estar de tiempo completo en un mismo plantel, obviamente no con horas frente al grupo todo el día, sino también con horas de preparación, con horas de tutoría, etcétera, para que puedan atender a los muchachos, como dije antes en relación con los de media superior. Y entonces, pues de media superior digo más o menos lo que ya comenté. Entonces, este último texto de la antología, eh, recién salido del horno, pues tiene esas ideas muy frescas de lo que yo recomendaría. El texto lo mandé, lo hice, lo presenté en una reunión antes de las elecciones, y pues con la esperanza de que el siguiente gobierno pudiera tomar en cuenta ideas como esas, esperanza que ya perdí. Y con eso pues ya aquí me quedo. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias por este recorrido, por los textos que componen esta antología. Agradecemos su atención, esperando que estos 3 videos sean de utilidad y de un acompañamiento cercano de voz del autor para la revisión de los materiales de esta antología de la educación básica a la educación superior, Felipe Martínez Rizo. Hasta la próxima.